Por lo tanto, dependiendo del sistema, no es posible tener una muy alta penetración de energía eólica sin arriesgar la estabilidad. O sea, estamos hablando que en condiciones normales no hay problema en la estabilidad. Se produce cuando existe una contingencia y parte de la generación cae, se sale del sistema. En ese momento, la respuesta con o sin energía eólica, estoy hablando de energía eólica porque también es lo mismo con energía solar. Energía solar también está conectado con electrónica de potencia y energía solar tiene el problema de que ni siquiera tiene algo girando. En el caso de los sistemas eólicos todavía tenemos las aspas, o sea, existe inercia. En los sistemas eólicos no existe inercia. Por lo tanto, al reemplazar con sistemas, dije eólicos, los sistemas solares, los problemas de inercia son mayores que con energía eólica. Bien, entonces a nosotros casi siempre nos indican las grandes cantidades o factores de penetración que se obtienen en algunos países europeos. Por ejemplo, en este momento Dinamarca está produciendo 40% o más de sus necesidades energéticas, eléctricas, utilizando energía eólica. Y España llega a niveles de penetración instantáneo, no total, mayores a 60%. O sea, creo que la última vez fue algo de 63% en un día en particular. ¿Por qué es eso? Porque Dinamarca y España están conectados al sistema europeo. O sea, tenemos todas las reservas y toda la inercia de las otras máquinas que están cooperando a que se pueda suministrar un 40%. Probablemente si fuera un sistema aislado no se podría lograr, o si se puede lograr sería un costo mayor. Entonces, nosotros tenemos el mapa acá, por ejemplo, tenemos Irlanda, que es un ejemplo, 5 millones de habitantes, tiene cierta penetración, pero esta es una isla, este es un verdadero sistema aislado y tienen problemas y sus reglas a veces son más fuertes justamente para evitar los problemas de estabilidad. Tenemos a Dinamarca. Dinamarca tiene 5,6 millones de habitantes, está acá, y nosotros tenemos al lado un gigante que es Alemania, un gigante industrial, interconectado con Dinamarca, y por lo tanto Dinamarca no tiene problemas en la penetración. Y después tenemos a España, 46 millones de habitantes. España es, en la literatura al menos se reconoce como un caso un poco más exitoso en términos de penetración que Dinamarca, porque Dinamarca logra ese 40% porque está fuertemente conectado con otros países. Pero España tiene una conexión un poco más débil con Francia. Francia además tiene energía nuclear que vamos a ver que tiene algunos problemas también desde el punto de vista eólico. Pero aún así, este sistema es de muy alta potencia y de muy alta inercia. Por lo tanto, Dinamarca podría quizás, ya es una adivinanza, tener un 100% de penetración y no tendría problema, porque está interconectado. O sea, significa que todo lo que es reserva y estabilidad se lo da Europa. Y probablemente Europa algo cobra, tiene un costo eso, pero no lo conozco. Sistemas aislados como este podría ser más complejo obtener una alta penetración de energía eólica, pero bueno, eso tiene que ser estudiado apropiadamente. Irlanda, por ejemplo, tiene 475 segundos, que es la suma de los generadores individuales, y ahí la conexión del este, que toma Canadá y USA, tiene un total de 32.000, casi 32.300 segundos. Este factor, como dije, está correlacionado, es la otra forma que se usa en sistema de potencia para medir la inercia. O sea, esto indica que la inercia de este sistema que está acá es bastante superior al otro. Por lo tanto, este sistema es bastante más estable. ¿Es la falta de inercia el único problema que tienen los sistemas eólicos? Desafortunadamente no. O sea, no tenemos inercia. Vamos a ver al final que se puede emular o fabricar una inercia sintética. Pero existe otro problema más, que es el que los generadores convencionales, aparte de la inercia, que la inercia es parte del generador, no hay ningún sistema de control asociado, es simplemente lo que está rotando ahí, la masa que está rotando. No tenemos que hacer un sistema de control para que la inercia se presente en el momento que se presente como una
una reserva de energía. Está ahí porque hay una inercia girando. Pero además de eso, cuando en un generador con un sistema de potencia se produce un problema de caída de frecuencia, lo que va a suceder es que el sistema de control del generador va a intentar que los generadores convencionales entreguen más energía al sistema. Y para eso actúan sobre el flujo combustible. Si es gas, hay un sistema de control que manipula la válvula del gas y entrega más potencia. Si es hidráulico también. Pero en el caso del viento no se puede controlar el viento está ahí. Entonces no tenemos ese sistema de control. Más aún, los generadores eólicos operan bajo una técnica de control que se llama Maximum Power Point Tracking, que lo normal, salvo algunos países como en Canadá, que existen normas ya al respecto, pero es tratar de sacar la máxima energía que está en el viento. Es una energía gratis, tenemos la inversión solamente y por lo tanto tenemos que aprovechar la máxima energía del viento. Y los otros generadores funcionan con DRUP. DRUP Control, que no es lo único que se usa, pero ¿por qué se usa DRUP Control? DRUP Control significa inclinarse. Y eso se debe a que la frecuencia es una variable global en el sistema. Entonces, el sistema en estado estacionario, todo opera con la misma frecuencia, y si la frecuencia baja, todos los generadores se dieron cuenta de que la frecuencia baja, y por lo tanto, todos los generadores pueden empezar a entregar más energía para recuperar el sistema. Esto lo explica un poco mejor. Esta curva se le llama DRUP porque está inclinada, entonces nosotros estábamos trabajando con esta frecuencia en condiciones normales y estaban checando esta potencia, se produce la caída de uno de los generadores o perdemos generación, entonces la frecuencia comienza a bajar y el sistema, a través de esta curva, dice, le vamos a entregar un delta potencia. ¿Y cómo entregan ese delta potencia? Manipulando la válvula de combustible del generador, sea diésel, gas, manipulando la entrada de energía. Como la entrada de energía de un generador convencional es variable, yo lo puedo hacer, siempre que existe una reserva, porque si el generador está operando a máxima potencia no se puede hacer. Pero los reglamentos exigen que exista una reserva. ¿Pueden los generadores eólicos operando bajo máximo power point track efectuar el DRUP control? La respuesta es muy poco. Nosotros tenemos la curva típica de una turbina eólica, entonces tenemos la velocidad de las aspas y esto corresponde a distintas velocidades de viento. Por eso es que es de velocidad variable. Entonces, se supone que el sistema de control intenta que el punto de operación siempre esté en el centro, donde se captura más. Entonces, las turbinas están operando ahí. Llega un momento en que se produce un problema, cae la frecuencia, lo que tendría que hacer el generador, no puede sacar más potencia al viento, sería intentar desacelerar la turbina, pero al desacelerar la turbina se cae en una zona que se llama stall, que significa que básicamente que el generador deja de producir. Entonces el generador es un poco inestable. Cuando está con Maximum Power Point Tracking, no se aconseja hacer ni DRUP, ni inercia, nada de eso, porque no puede sacar más energía, básicamente. Es una ley de conservación de la energía, o de la potencia en este caso, y estoy sacando la máxima potencia y no puedo sacar más. Por lo tanto, si hay un problema, una contingencia en el sistema de potencia, este sistema que está acá no va a poder ayudar entregando más energía. Incluso podría desconectarse si es que existe un cortocircuito, y eso incluso agrava más el problema. Entonces, recordemos la curva. En esta zona está operando la inercia, que es al principio de la falla, y luego, cuando empiezan a responder los sistemas de control de los generadores, está la inercia y también están los gobernadores, que la mayor parte de las veces están bajo DRUP control y están agregando más potencia. Hasta que el sistema se recupera, eso significa cuando se recupera que la potencia mecánica es igual a la potencia eléctrica y llegamos a un balance, y luego empieza a subir nuevamente hasta que llega al valor de frecuencia nominal utilizando control primario y secundario. ¿Qué es lo que sucede? Si nosotros vamos a colocar energía eólica, nos quedamos sin inercia, o sea, está la ventaja de que es gratis, reduce la emisión de carbono, pero nos quedamos sin inercia, salvo la última generación, pero hay un costo a pagar, que lo vamos a discutir. O sea, si nosotros queremos hacer inercia, pagamos algo. Y también nos quedamos sin la respuesta del generador que nos ayuda a recuperar el sistema, porque no le puedo sacar más energía al viento.
Entonces, si más aún yo estoy trabajando con algún tipo de unidades, podría estar en problema. ¿Cuáles son las unidades más complicadas desde el punto de vista de recuperar el sistema? La pregunta es, ¿afecta la falta de regulación de potencia la penetración máxima? Sí. O sea, la falta de inercia ya lo afecta, la falta de control en la válvula de entrada, donde está la energía, también lo afecta. Y también depende del tipo de generación convencional que se está utilizando. No todos los generadores pueden aumentar su potencia muy rápidamente, lo que se llama en inglés ramping up, que significa la capacidad de cambiar su potencia por minuto, por procesos térmicos y de otros tipos. Y acá tenemos algunos gráficos de generación. Estos son datos tomados de NREL, que es un centro de investigación en Estados Unidos, y que también dependen algo del tamaño del sistema. No es lo mismo un generador diésel pequeño que un generador diésel más grande. Pero la generación térmica, por ejemplo, puede responder 1%, 2%. Las turbinas a vapor también. Eso significa que si los datos de placas son 100 megawatts, yo puedo responder con un 1% de eso por minuto. O sea, puedo aumentar la salida, 100 sería 1 megawatt por minuto. O sea, se produce la caída de un generador y empiezo a recuperarme muy lentamente cuando tengo unidades de carbón. La generación diésel está entre las más rápidas, la más rápida de todas no está acá, pero es la hidráulica, que son del orden de 40%. Y eso que los generadores diésel, nosotros sabemos que las máquinas diésel son lentas, no tienen la misma capacidad que otras máquinas para todos los que tienen un vehículo diésel, pero aún así es 40%. Las turbinas a gas, 5 a 15, encontré cuando estaba preparando esta charla otra turbina General Electric que decía que podían llegar hasta un 25%, y la generación nuclear es la más mala de todas, de 1 a 5%. Eso explica por qué, a pesar de que España está interconectada con Francia, ellos tienen que tener bastante cuidado al subir la penetración de energía eólica. Se menciona en algunas partes de la literatura porque tienen el problema de que la generación nuclear no es tan rápida. Por lo tanto, dependiendo de dónde yo esté, si estoy en un sistema en que la mayor parte de la generación es en base a carbón, posiblemente, además de la inercia, voy a tener que bajar la penetración de energía eólica debido a que la recuperación o el ramping up que tienen las máquinas de carbón es muy baja. Entonces, ante perturbaciones en el sistema, como la desconexión de un alimentador, la desconexión no es tanto porque sube la frecuencia, pero la pérdida de un generador va a demorar o va a ser más riesgosa que conserve la estabilidad antes que se caiga el sistema, se vaya fuera del sistema o parte la carga, los relés empiezan a botar carga. Entonces, los sistemas eólicos no tienen mayor capacidad de operar con drop control cuando están operando con MPPT. Y la última generación de turbinas eólicas sí tiene algo. Pero cuando nosotros queremos aumentar la penetración de energía eólica y renovable en un sistema, tendríamos que cuidar también de que existan unidades dentro del sistema que tengan una capacidad de ramping up apreciable, o sea, que puedan ayudar a recuperar el sistema mucho más rápidamente. ¿Pueden los sistemas eólicos de generación ser controlados utilizando DRUP y además emular inercia? Sí, la respuesta es afirmativa. ENERCON tiene algunos modelos. Hidro-Quebec en este momento exige que los generadores o sistemas eólicos de más de 10 megawatts consideren la capacidad de emular inercia. Y una de las formas de hacerlo es recordar que al tener electrónica potencia yo puedo implementar casi cualquier ley de control acá. Esa es una de las ventajas de la electrónica potencia. O sea, yo puedo regular la corriente, los voltajes y la potencia entregada de la forma que yo quiera prácticamente. Si ustedes buscan, van a encontrar siempre un contraejemplo, pero las más comunes ciertamente se pueden implementar. Entonces nosotros tenemos aquí las aspas, tenemos la electrónica potencia y la entrada de energía es el viento y además la energía cinética almacenada en esas aspas. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Y lo que se hace en la literatura es dejar de trabajar al óptimo.
¿ya? Entonces trabajamos en un subóptimo, por ejemplo acá, y en el momento que se necesita emular inercia significa que yo tengo que aumentar la potencia cuando cae la frecuencia, o emular drop control, yo tengo un delta potencia. ¿Sí? También yo lo podría hacer cambiando el ángulo de ataque de las aspas, y bajo la potencia, y cuando se necesite tengo una reserva de potencia. Pero se pierde una de las ventajas de la energía eólica. Se gana en estabilidad, pero se pierde energía, porque yo estoy operando permanentemente casi en un subóptimo, y eso significa que la energía eólica estoy bajándole el factor de planta. Estoy ex profeso haciendo que el sistema sea menos eficiente aerodinámicamente. Y de esa forma logro esto. Otras alternativas es utilizar almacenamiento de energía junto a la energía eólica, donde tenemos volante de inercia o baterías, y controlar estas zonas donde tengo almacenada energía, y controlar estos para emular inercia y operar con DRUP o emular un generador convencional. Eso es lo que se está haciendo en los dos casos. Y por supuesto que esto tiene un costo, y ese costo, si nosotros queremos aumentar la penetración de energía eólica, ese costo tiene que balancearse con lo que obtenemos. Lo que mencionaba el expositor anterior del máximo técnico. ¿Correcto? Llegamos a un punto en que posiblemente nos va a salir demasiado caro seguir colocando energía eólica, solamente por el punto de vista de confiabilidad, y particularmente en sistemas aislados. Existe una tendencia en algunos países europeos con alta penetración de renovables a recomendar la operación de sistemas eólicos con sistemas de soporte a la frecuencia y voltaje. O sea, lo que se está pidiendo al sistema eólico es compórtese en forma más similar a un generador convencional, con inercia y con la capacidad de efectuar DRUP. Hidro-Québec pide en este momento un sistema de control de frecuencia y le pone un mínimo de inercia que tiene que emular a todos los generadores que son de más de 10 megawatts, ¿ya? Por problemas de confiabilidad. Y el último punto que quería tratar es el de cortocircuitos, que en el pasado, cuando se conectaban parques eólicos, debido a que la penetración de energía eólica era baja, no existía mayor importancia, no existía mayor problema con los cortocircuitos, no le daban mayor importancia. ¿Qué es lo que sucede cuando se produce un cortocircuito? Es simplemente operaban las protecciones de todos los generadores y el parque completo salía del sistema. Cuando se aumenta la penetración de energía eólica, eso ya no es posible. O sea, si nosotros estamos alcanzando una penetración mayor y se produce una perturbación en el sistema, se cae una unidad y más aún por un problema de cortocircuito sale un parque eólico bastante grande, entonces ahí sí tenemos un problema de estabilidad y es probable que una parte del sistema se pierda. Entonces, los países con alta penetración dicen, nuevamente, utilizando la electrónica potencia, que no se puede hacer con máquina de velocidad fija, dicen, si yo tengo conversores, yo puedo controlar la corriente, y si el sistema de control es suficientemente rápido, se detecta el cortocircuito y este elemento de electrónica potencia lo que hace es el control necesario para que la corriente no suba y no se destruya el conversor. Entonces controla casi en forma bastante rápida el conversor y de esa forma el parque eólico sigue conectado hasta que se despeja el cortocircuito. ¿Y cómo se despeja el cortocircuito? Utilizando las protecciones normales en un sistema de potencia. Se despeja el cortocircuito y el generador vuelve a estar conectado. No perdemos una gran cantidad de potencia debido a que el parque o el cortocircuito era cercano a un parque eólico y se perdió todo ese parque. Y acá tenemos algunas reglas, el español que conozco más. Entonces dice, si esta es la curva de voltaje, esta es antigua ya, y si nosotros, por ejemplo, tenemos una falla y el voltaje baja un 15% en los terminales del parque, entonces es obligatorio que el sistema esté conectado, en este caso, por 200 milisegundos. Después de eso, si la falla no fue despejada, simplemente el parque se desconecta. Entonces, en todos los puntos que están sobre esta curva, la curva A, el sistema eólico tiene la obligación de mantenerse conectado, esperando que las protecciones convencionales despejen la falla.